Vamos a ver lo que vendría a ser la fractura de la mano, la fractura de los huesos del carpo, específicamente qué son los huesos que tienen más posible que sean fracturados, y la fractura del metacarpo. Tomar en cuenta que la mano está formada por los huesos del carpo, los huesos del metacarpo, primera, segunda y tercera falange. Del primero el índice, medio, anular, meñique y una falange proximal y una falange genital del dedo pulgar. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles eran las filas del metacarpo? ¿Se acuerdan cuáles eran? Tenemos una primera fila de 4 huesos y una segunda fila de otros 4 huesitos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Estaba el decafoide, el semilunar, el piramidal y el biciforme en la primera línea. La segunda línea la tomamos con el hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Eso vendría a ser las dos filas que vamos a tener en los huesos del carpo, en la región carpiana. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta también la irrigación que vamos a tener con él. ¿Por qué? Porque hay huesos en la cual pueden presentar necrosis avasculares cuando tenemos dañada la irrigación que se va a dar por una palma superficial, la rama de la radial, y una radial carpiana que debería ser la parte de la profunda. Ejemplo, esta imagen se van a ver dónde está yendo la irrigación. Ejemplo, en el hueso escafoide. Si hay alguna lesión en esta parte dorsal donde hay más irrigación, es más que seguro que este hueso se va a morir, ya para una necrosis vascular. Entonces, la etiología de las fracturas del hueso del carpo se origina dependiendo de la caída sobre la mano con la muñeca flexionada. Es lo mismo que decíamos anteriormente con las fracturas de muñeca, con el mecanismo de... ¿Se acuerdan qué se llama el mecanismo ese? El mecanismo de Friedman, ¿no? Dependiendo cómo esté, en qué flexión, en qué extensión, cuánto grado de extensión tenga la muñeca, y va a haber una lesión en la muñeca, va a haber lesión de los huesos del carpo, va a haber lesiones a nivel de la muñeca o si no a nivel del antebrazo. ¿Se acuerdan que les expliqué eso? Es lo mismo. Son las más comunes de estas fracturas del carpo, vendrían a ser los huesos del escafoide, seguidos por el semilunar, piramidal, y siendo una de las menos frecuentes los huesos del trapezoide. Es lo que les decía anteriormente, el mecanismo de Friedman. Todas las lesiones a nivel de la muñeca o de los huesos del carpo se van a medir dependiendo del mecanismo de Friedman, en la cual decíamos dónde debería ser y hasta dónde podría ser la flexión y hasta dónde podría ser la lesión y dónde debería ser el mecanismo. Ya saben que el diagnóstico tiene que ser primero un examen físico para los que han ido a la consulta, siempre el examen físico, la inspección del paciente. La palpación, vamos a ver los rangos de movimiento, los estudios que vamos a solicitar, y en este caso podemos solicitar una resonancia o una radiografía, las tomografías, ¿no? Y en algunos casos para ver y descartar algunas necrosis vasculares, podemos solicitar una resonancia magnética, que es un caso extremo. Entonces, decíamos que la clínica nos dice dolor, cuando hay una flexión o extensión de la muñeca, haber aumento de volumen, debilidad de la región de la muñeca y impotencia funcional. No vamos a poder realizar muchas actividades que realizamos normalmente con la muñeca. Entonces, específicamente, cuando tenemos dolor a nivel del carpo, tenemos dolor a nivel de la tabaquera anatómica. ¿Se acuerdan qué era la tabaquera anatómica o cómo estaba formada o dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo estaba formada la tabaquera anatómica? Que decían que antes fumaban por aquí, por eso le decían tabaquera. Tenemos dolor a nivel del polo superior o distal del tubérculo de Lister también, que eso se va a encontrar a donde se acuerdan del tubérculo de Lister. Insisto, ustedes no han pasado anatomía, che. O a nadie le gustaba la anatomía. El tubérculo de Lister se encuentra en el extremo dorsal y proximal del hueso del radio. También vamos a encontrar lo que vendría a ser la cresta de la cabeza, vamos a dar dolor, dependiendo de diferentes tipos de maniobras, también vamos a encontrar desplazamiento, dependiendo también a nivel de la maniobra de Watson, en la cual nos habla del desplazamiento de la estructura del escafoide. ¿Cuáles son los medios o las manos que vamos a utilizar nosotros para ver, descartar o confirmar una fractura del escafoide? Radiografía anteroposterior o lateral de la muñeca, un AP con desviación cubital de esta forma. Este es un AP
sale el arco aquí, este es un AP. Y con desviación cubital, la muñeca hacia el lado cubital. ¿Ya? Y un AP oblicuo 45 grados para despertar cualquier tipo de fractura. También, si tenemos alguna duda, solicitamos lo que viene a ser la tomografía, en la cual nos va a evidenciar que dependiendo de los cortes que solicitemos, los trazos de fracturas que podemos ver. En este caso tenemos este desplazamiento de la fragmentada más o menos a nivel del cuerpo, del trafoide, y una tomografía de reconstrucción ósea, lo vamos a evidenciar en el trazo de fractura. Tenemos la clasificación de errores, en la cual nos divide en un tercio proximal, medio y distal. Unos trazos que podemos encontrar dentro de la clasificación, o también la clasificación de Hermes, en la cual nos la va a clasificar dependiendo si la fractura es aguda o si la fractura es crónica. Si la fractura es aguda, nos la divide dependiendo del trazo de la fractura, como puede ser a nivel del tubérculo o a nivel de la cintura o cuerpo del animal. Si fuera dependiendo en otro lugar, una tipo B, a nivel de una fractura oblicua, una fractura con desplazamiento a nivel del cuerpo de la cintura, puede ser una fractura en el tercio distal, o una fractura con derivación o con desplazamiento, o una fractura segmentaria que tengamos con área marinosa o con piloto. Entonces, la clasificación de las tipo A la vamos a clasificar dependiendo de la estabilidad. Las tipo A son estables, las tipo B agudas son inestables, porque depende del trazo de fractura que tenga. ¿Ya? Las tipo B, vamos a hablar dependiendo cuando sean crónicas. Y cuando sean crónicas, nosotros nos vamos a dar cuenta de que puede ser que hay un retraso de consolidación ósea. ¿Ya? O también nos podemos dar cuenta de que tiene una necrosis avascular. Eso no va a servir, ya no va a dar la irrigación, está comprometida. Y cuando un hueso no tiene irrigación, se compromete y se muere en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces tenemos la clasificación de Hermes, que lo clasifica en aguda, crónica. Aguda se subclasifica en estable e inestable. Ahora el tratamiento es dependiendo de la inestabilidad que tenga el hueso. ¿Ya? Podemos hacer desde tratamientos conservadores hasta tratamientos crónicos. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta los criterios de inestabilidad que puede tener presencia o de una diástasis de desplazado al hueso, ¿ya? O desplazado, o que tenga un ángulo escapular mayor a 60 grados o también un ángulo radicular mayor a 15 grados. Esos son criterios de inestabilidad. En la cual nosotros decimos, cuando tienen estos criterios, seguimos operando ese hueso. Tratamiento conservador. Cuando hablamos de tratamiento conservador, estamos hablando de que vamos a colocar una cayola, un yeso cerrado, en el cual vamos a tratar de estabilizar el trazo de fractura. Entonces, nosotros hablamos que el tratamiento conservador es fractura estable sin desplazamiento. ¿Ya? Corresponde a una inmovilización, un yeso interlateral palmar, que nos puede dar el tiempo. Lo malo de esta inmovilización que es una inmovilización larga. Vamos a hablar de 6 a 8 semanas, o puede llegar hasta las 13 semanas de inmovilización con una desviación cubital del hueso de la muñeca, y una consolidación mayormente entre los 85 al 95% de que sí consolide dependiendo del trazo de fractura. Estamos hablando de que esta es una fractura que estamos inmovilizando, que vendría a ser una fractura sin desplazamiento. ¿Ya? Y si es sin desplazamiento, es una fractura aguda. ¿Ya? Ahora también, aparte del tratamiento conservador o tratamiento ortopédico, tenemos lo malo de esto, como decía, es la inmovilización prolongada, que esto nos puede llevar a lesiones cutáneas por el roce del yeso, nos puede llevar a atrofias musculares en el antebrazo y también a rigidez articular, porque las articulaciones sinoviales están hechas para moverse. Si uno las inmoviliza, comienza a doler, hay dolor. ¿Ya? No quiere mover. Entonces, el tratamiento quirúrgico, tenemos dos tipos. Tenemos por día, dependiendo qué tipo de trazo de fractura sea, podemos hacer un abordaje dorsal o podemos hacer un abordaje palmar, o podemos hacer también un abordaje miniope, también son las características o las diferentes
técnicas que se pueden realizar, ¿ya? Pero todo esto depende del trazo de fractura. ¿Qué trazo de fractura te trabaja? ¿Ya? Si va a dar para un conservador o para un ortopédico. Ahí tenemos el colocado, ¿eh? Es bueno ver miope, colocado un tornillito. Queda así. ¿Ya? Técnicas del traumatólogo que se necesitan también es siempre tener en cuenta que el tipo de tornillo que vamos a utilizar tiene que ser un tirafón para que haya una buena reducción o un tornillo de compresión. En este tornillito es un tornillito de Herbert. Anatómicamente, para que haya una compresión del hueso, necesitamos que estas estrías estén por debajo de la fractura para que haya compresión del hueso, no venga acá. Si estas estrías están entre la fractura o no han llegado al trazo de fractura, este fragmento va a estar inestable. Si está inestable, la fractura no va a pegar, porque hay una diástasis. Son técnicas que se tienen que realizar. No solamente operarlo, hay que hacerlo bien. Las técnicas quirúrgicas, radiografía de tratamiento post-quirúrgico de síntesis de campoide. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de esta? Siempre, todas las complicaciones de la fractura, siempre van a estar el retraso de consolidación ósea, que es el retraso del tiempo que tiene un hueso para consolidar estadísticamente. La pseudoartrosis, ya que es la formación de una pseudoarticulación en un trazo de fractura que no debería existir. La necrosis avascular del polo proximal del escafoide. La inestabilidad que puede provocar en la línea carpal secundaria, o también la consolidación viciosa del escafoide. No llega a consolidar completamente, entonces el paciente llega a tener dolor. Entonces ahí con esto ya tenemos que pegar otros estudios para completar y vamos a ver si hay una mala consolidación, si hay una pseudoartrosis, dependiendo del tiempo, dependiendo de la característica del brazo del brazo. El semilunar, ¿dónde se encuentra esta? ¿En la primera o en la segunda fila? ¿En qué parte? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las fracturas de muñeca, yo le decía que había una fractura del radio en la cual se daba por el semilunar que se impactaba, ¿ya? En la primera fila, ¿ya? Se articula con el radio, escafoide, piramidal, hueso grande, hueso anchoso. Y este hueso es importante en la parte de la carpa. ¿Por qué? Porque se va a articular con todos los huesitos, casi la mayoría de los huesos. Ya toda la parte media se va a articular. Entonces, si le pasa algo a este huesito, si hay una lesión de este hueso celular, hay una gran lesión a nivel del carpo. Aquí lo tenemos en una imagen. Entonces, esta puede provocarse fracturas o luxaciones a nivel del carpo, que es una de las clínicas. Estas se pueden tratar de manera, son lesiones severas que ocurren por traumatismo de alta energía. Eso hay que tratarlo. Los pacientes muestran dolor a nivel de la muñeca, tumefacción, específicamente un aumento de volumen y disminución del arco de movimiento de la muñeca. Sí o sí. Siempre hay eso. ¿Ya? Y la fractura que viene con luxaciones, sí o sí tenemos que reducirla, porque una luxación hay que tratar de reducirlo porque es una emergencia traumatológica. Va a haber dolor a la flexoextensión, aumento de volumen, debilidad a nivel de la muñeca e impotencia funcional. Principalmente impotencia funcional nos va a provocar esto. ¿Cuáles son los estudios que vamos a solicitar? Una radiografía bilateral. ¿Para qué vamos a evidenciar? ¿Para qué nos sirve? Para buscar el arco de Lula. Este arco de Lula nos ayuda para ver la anatomía de todos los huesos del carpo, ¿ya? Como tiene que estar todo conformado. La tomografía y la resonancia magnética. Este aquí es el arco de Lula, ¿ya? Que lo ve desde la articulación radiocarpiana y la articulación intercarpiana. Entonces, tiene que tener esta forma, como lo ven en esa radiografía. Usted ve una radiografía con esta anatomía, es una radiografía normal de los huesos del carpo. ¿Ya? Otro, un estudio, cuando presentamos una radiografía bilateral, tenemos el signo de Henry Thomas o signo del anillo. ¿Ya? Nos quiere decir que va a haber un espacio, una diástasis entre los dos huesitos, ¿qué se llama este? El escafoide. Entre el escafoide y el hueso semilunar va a haber un espacio
o una diástasis, entonces ahí quiere decir que hay una luxación. ¿Y por qué se le dice Henry-Thomas? Porque él tenía un espacio entre los dos dientes incisivos central. ¿Ya? O el signo del anillo, como ven acá. ¿Cómo vamos a ver una radiografía? Esta es una radiografía que tiene una luxación del hueso. Miren cómo está luxado. Miren cómo está por fuera de todos los huesos del carpo. ¿Lo ven? Bien se nota la semiluna. Bien se nota. Y esta es una radiografía normal, ya con el hueso reducido. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser el tratamiento dependiendo del trazo de fractura? Dependiendo si está luxado, hay que reducirlo sí o sí, con la maniobra de Calinier, que nos habla que hay que haber una presión, una tracción y una extensión de la muñeca. Está luxado, trata de hacer la reducción. Miren cómo está luxado y vamos a provocar primero una presión a nivel del huesito, va a haber una tracción. Ella me va a traccionar, yo la voy a traccionar, a ella voy a tener en este movimiento. Yo la voy a traccionar y voy a tener mi dedito ahí para poder meterlo. ¿Ya? Y una vez que esté con eso, vamos a provocar una extensión completa de la muñeca y una flexión. La inmovilización es de esta manera. ¿Ya? Esta es la manera para una. Claro que lo que le dice a ella es gentil, ¿entiendes? Muy gentil. Hay que hacer un poquito de fuerza para poder reducirlo. ¿Cierto? ¿Cuál vendría a ser el tratamiento cuidando esto? Un yeso palmar, más o menos entre 10 y 15 grados de flexión, y la reducción tiene que estar. Hay momentos que no se puede reducir por el tiempo. ¿Ya? Entonces hay que hacer esta reducción abierta. Reducción abierta, dependiendo si hay una luxación o si tiene una luxación más una fractura, hay que tener una inmunización con dominio negro. ¿Cuáles vendrían a ser las complicaciones aquí? Siempre, como le dije anteriormente, todas las fracturas tienen una complicación que se llama la pseudoartrosis o retardo de consolidación. Esa es una complicación que puede todo tipo de fracturas. En este caso vamos a tener la necrosis auricular aséptica del semilunar o enfermedad de Kienbock. Se llama una de las patologías que son las complicaciones más específicas que va a tener. Esto se va a dar por falta de irrigación a nivel dorsal del semilunar, dependiendo del traumatismo y la alteración que pueda provocar radio cubital. ¿Ya? Como le dije anteriormente, este se va a articular con los huesos de arriba que tenemos radio cúbico. Entonces, ¿cuál es la complicación específica del hueso semilunar? Enfermedad auricular aséptica semilunar o enfermedad de quién? Otras complicaciones que podemos tener puede ser el cúbito plus, el cúbito minus, el cúbito cero. El cúbito plus quiere decir que si ustedes se dieron cuenta en una radiografía de la muñeca, el radio es más alto que el cúbito. ¿Alguna vez se han dado cuenta de eso? Para una radiografía que lo que han ido a la práctica y han visto, siempre el radio es más alto. Y cuando el cúbito es más alto, hay una complicación, puede ser genética, puede ser por una deformidad anatómica que se pueda provocar, puede haber. O también puede ser por un trauma que se haya ocurrido, una mala curación del hueso del radio, que no se hizo una buena estabilización, puede haber también un glucomio. Son complicaciones. Tenemos la clasificación en la cual nos habla de que tenemos un grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo de cuál sería la gravedad de la complicación que tengamos del hueso semilunar. Cuando hablamos del grado 1, estamos hablando de una radiografía normal. Cuando hablamos del grado 2, vamos a ver que se puede apreciar leves pelotas difusas a nivel del semilunar. El grado 3 ya vamos a ver ya una superficie articular que va a presentar un colapso articular, ¿ya? Y también tiene un colapso a nivel de la rotación y de la articulación que tenga con el esofágico. Entonces este es el grado 3. Y el grado 4 hay un completo colapso del semilunar que está asociado también ya a una artritis, ya va a haber dolor, va a haber complicaciones, va a haber alteraciones degenerativas adyacentes a otro hueso, quiere decir que le va a provocar un desgaste. Y vamos a encontrar una radiografía con un hueso semilunar ya colapsado y con presencia de deformidad a nivel del hueso del carpo. Si usted le saca una radiografía a este grado 4, a este grado 3,
¿Cómo van a estar los arcos de lígula? ¿Van a estar normales o van a estar deformes? Van a estar normales, ¿no? Ya no van a estar normales ya. Este es una esclerosis de grado 1. Este ya es una necrosis vascular con una vista de una resonancia completa. ¿Ya? Aquí todavía no se ha colapsado, miren. Ahora, la epidemiología de la fractura del carpo y semicarpo son las más frecuentes de todas estas. ¿Ya? Más o menos el 10% de todas las fracturas, mayormente los pacientes que tienen una actividad laboral en la cual tengan mucho movimiento con las manos, siempre tienen este tipo de fracturas. Este grupo está entre los 20 y 40 años, estamos hablando de los pacientes que tienen, como lo dije anteriormente, que ocupan alto las manos y son mayormente los regadores, los pacientes que tienen ausencia de hacer mucha fuerza. ¿Ya? En este caso tenemos la fractura del segundo y del quinto metatarsiano, que somos un 88% de que es todas las fracturas de la mano. ¿Ya? Y en este caso también tenemos una de las fracturas que son importantes a tomar en cuenta, la del quinto metatarsiano, que son las más comunes. ¿Ya? Ya le voy a decir por qué. Pero un mecanismo directo o indirecto, dependiendo de cada una de ellas, decimos que puede ser uno por aplastamiento, uno puede ser por traumas penetrantes o por contusiones simples, o los indirectos por tensión, tracción, angulación, torsión o compresión, dependiendo, como todos los trazos de fractura, dependiendo de la mecánica que va a tener el trauma. Esto es un examen físico de una mano normal. Este es un examen físico con una deformidad rotatoria de los huesos del carpo. Tiene uno de sus compañeros que tiene una fractura del hueso del carpo, del tercer carpo, perdón, del metacarpo, el tercero. ¿Vino? No ha venido, ¿no? Ahí vino su compañero que tiene una fractura que no está desplazada. Pero si se desplaza, lo vamos a ver a final de año, a final de semestre, tiene esta deformidad rotatoria. ¿Ya? ¿Cómo se van a clasificar dependiendo del trazo de fractura? ¿Cómo se va a clasificar dependiendo de su anatomía? Estamos hablando que dependiendo de la localización de este hueso, depende de la localización de los trazos de fractura, puede ser en la cabeza, en el cuello, ya hicimos en la base de cada una de los métodos. Va a haber deformidad, aumento de volumen, equimosis marcada, mayormente hay aumento de volumen y dolor. ¿Ya? ¿No es esta radiografía? Ya, en este caso esta radiografía es uno de los... es una fractura de la falange proximal. Miren cómo está desplazado. Miren acá. El dedo se ha salido del grupo también. ¿Cuáles son los estudios? La radiografía, la tomografía y las resonancias magnéticas que podemos utilizar. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar si este paciente lo podemos tratar conservador o lo podemos tratar quirúrgicamente? Dependiendo de la angulación que tenga el trazo de fractura, dependiendo del corazón. Entonces, si hay una angulación mayor o aceptable hasta los 20 grados del dedo índice y el dedo medio, puede ser aceptable, lo podemos tratar conservadoramente con un yeso o una inmovilización. Si la angulación es aceptable de 45 grados entre el dedo anular y meñique, hasta ahí estamos hablando de que podemos tratarlo conservadoramente, con su inmovilización, con su yesito, con su ferro. Esto debería ser la fractura a nivel de la cabeza del quinto meta, ¿ya? Que mayormente se da cuando una persona da un golpe, o da un golpe con la mano abierta, ¿ya? Y se denomina fractura del boxeador, o bueno, del mal boxeador, ¿ya? Porque cuando da el puño con la mano abierta, entonces provoca esta fractura. Puede ser en algún trauma, puede ser a veces los pacientes le dan golpes en la pared, también puede provocar eso. Aparte que le dan golpe a la pared, es algo insólito, le dan mal el golpe, ¿ya? Podemos hablar de tratamientos conservadores, como también podemos hablar de tratamientos quirúrgicos. El conservador, dependiendo de la angulación, como decíamos, si tiene una angulación menor a 45 grados, entonces podemos hacer un tratamiento conservador con un yesito. Tenemos que inmovilizar. Esta es la técnica, la maniobra para reducir una fractura del quinto meta.
Hay técnicas en las cuales te reducen con los dos deditos y te lo cierran el dedo, ¿ya? Como el yeso. Hay otras técnicas en las cuales se lo dejan los deditos abiertos y hay otras que se lo dan solamente en flexión. Dependiendo de la inestabilidad que tenga el trazo de fractura para realizar la inmovilización. También se puede tratar quirúrgicamente si tenemos una angulación mayor a 45 grados. Como lo vemos ahí en la imagen. También el tipo de tratamiento quirúrgico, dependiendo de la angulación. Aquí decíamos que tenía que tener una angulación mayor a, para que sea quirúrgico, 20 grados, y los dos primeros, 20, mayor a 20. Los dos siguientes son mayor a 45 grados. Ahora tenemos una clasificación en la cual tenemos dos tipos de fracturas que se llaman la primera metacarpiana, que son importantes recordar, que se pueden clasificar dependiendo si son fracturas interarticulares, extraarticulares, depende del caso de fractura, o fracturas complejas como tipo amputación. Tenemos la clasificación en la cual son las interarticulares, en la cual vamos a encontrar en esta o las fracturas de Bennett, que son inestables completas, y las fracturas de Rolando, que son un tipo de clasificación de fracturas interarticulares, que esto quiere decir que son inestables. ¿Ya? Y por último tenemos las extraarticulares, en las cuales pueden tener, depende de los trazos de fractura. ¿Cuáles son los trazos de fractura que hay? ¿Cuáles pueden ser? Pueden ser una base oblicua, puede ser transversa, puede ser espiroideas también, pueden haber. Las complejas también con tipo de amputaciones pueden haber. Entonces la fractura de Bennett es una fractura intraarticular inestable, ¿ya? Esta sí hay que operar. Se puede colocar con clavija o se le puede colocar plaquitas de mini fragmentos, o también tenemos las fracturas de Rolando, que son completamente intraarticulares e inestables. ¿Cómo lo ven? Si no se tratan estos tipos de fracturas, vamos a tener una articulación mala y por ende vamos a tener una artrosis a nivel de la articulación, de la primera articulación que puede saltar. Se puede dar con utilización de placas de mini fragmentos, ya son pequeñas plaquitas que se colocan y esto es una radiografía de control. ¿Alguna pregunta?